Bienvenido a la conferencia. Hola, hola, hola. Hola, hola.
Buenas, ¿cómo les va? Montevideo Interior, con nada más que 10 minutos de atraso, empezamos hoy con como habrán visto, un punteo muy ambicioso. Nos van a quedar cosas para después. La idea es que lo vayamos recorriendo rápido. Algunos de los puntos ya han tenido alguna abordaje anterior, y es simplemente para ver cómo se ha producido el avance, o si se ha generado consenso concretamente. Y para ir empezando, en el punto 1, que es el de la competencia, el literal A, ya lo vimos. ¿Quién es competente en caso de solicitud de prórroga, cese o modificación de medidas cautelares realizada dicha solicitud, estando el caso en etapa de juicio oral, ya sea primera instancia, segunda instancia o casación? ¿Quién resuelve? Aquí fue adjunta una sentencia de José Gómez, que hoy excusó asistencia, está de turno. No sé si la pudieron ver. Y bueno, ese es el punto. En la anterior reunión, creo que fue la última, pero ya venía de otras, y por comentarios fuera de la mesa. ¿Se oye en el interior bien? ¿Oyen? Perfecto. Carmelo, perfecto. Bien, Carmelo. ¿Alguien más? ¿Oyen todos? Tacuarembó, perfecto. Claro, lo que no, yo no voy a decir nada. Creo que se había generado una suerte de consenso, principio de consenso, de que los competentes serían los jueces de garantías, ¿verdad? Creo que esa fue un poco la idea general. Bien. ¿Algún comentario sobre esto, o sobre la sentencia del colega Gómez? Que yo la verdad que no la pude, es una confesión espantosa la mía, no la pude leer. ¿Tenemos eso ya resuelto? ¿Podemos decir que sí, que ya no hay discusión, que es el juez de garantías y punto? A ver, Graciela Eustaquio, abriendo el fuego por Montevideo. Sí, estoy de acuerdo que sea el juez de garantía, pero no necesariamente el juez que entendió en la formalización y que impuso la medida cautelar. Para mí puede ser cualquiera de los jueces que son de garantía, el que esté de turno, concretamente uno de los 8 que esté de turno. Acá en Montevideo, ¿verdad? En el interior creo que no hay más de 2 jueces, así que tendrá que ser el que hizo la formalización. Pero en el caso de Montevideo, que son 8 que están de turno al mismo tiempo, podría ser cualquiera de los 8, porque puede coincidir que justo el que sea algo medio de urgencia y no esté el juez en ese momento, el juez de garantía no esté en esa hora, el que entendió en un principio. Diego. Sí, coincido con Graciela en cuanto a ese punto, que no es que sea el juez de garantía, sino que tiene que ser otro juez distinto del juez de juicio, cuando la causa está en juicio. El tema de la resolución de José, que yo no estoy de acuerdo, es que lo que está pedido ahí no es una medida cautelar, es una medida provisional, porque ya hay sentencia de condena. Entonces, ahí hay que ponerse a trabajar sobre medidas provisionales que en principio todos sabemos que en penal están proscriptas, están prohibidas. Y en ese caso, ni siquiera el juez de garantías debería haber resuelto eso. O sea, sí, alguien lo tendría que haber resuelto, pero en el sentido de, claro, lógico, en ese sentido. O sea que directamente yo creo que ahí José podría haberlo resuelto, porque ya no había sentido que se conservara la falta de contaminación o el prejuzgamiento del juez de juicio, porque el caso ya estaba juzgado, no con autoridad de cosa juzgada, pero por él ya estaba juzgado. Así que creo que, más allá de que estamos de acuerdo, creo todos, en que si el juicio está en proceso no lo puede resolver el juez de juicio, salvo la excepción aquella que habíamos visto, que dicen Riego y Duche, en cuanto a que si solo se fuera a hablar del riesgo procesal parece que no habría problema, pero bueno, en esta etapa quizá lo sano es decir, bueno, si el juez de juicio no, cualquier otro juez.
Pero el problema que tenía la resolución de José para mí es ese, que eran medidas provisionales y que él ya había juzgado el caso. O sea, obviamente que la materialidad del hecho ya, o sea, no había sentido de que haya otro juez. Una aclaración para mí y para el resto que no leyó la sentencia. ¿José era el juez de juicio o de la...? ¿Ya vio? Está. Acá una pregunta. ¿Me escuchan? Al juez de garantía que había intervenido antes en garantía. Es decir, no a cualquier juez de garantía, al juez intervenido. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Quién es? Acá Duter de Carmelo. En cuanto a lo que decía Diego, y es para Diego más bien, si es provisional y está en apelación y no hay una sentencia firme, no hay cautelar si no hay, si no hay una sentencia firme, si después la sentencia se revoca o pasa, ¿por qué sería provisional, Dieguito? Eso es lo que no capaz. Lo que pasa es que ya, en realidad, no hay un sentido cautelar porque ya se hizo el juicio y ya se estableció la condena. O sea, ya sería una medida provisional para asegurar el cumplimiento de la sentencia que ya está dictada. O sea, para mí no es cautelar, por eso, porque lo cautelar es para asegurar el juicio, y el juicio ya se hizo, no hay nada que asegurar. Gracias. Hola. ¿Sí? ¿Marcelo? Sí, no, yo estoy de acuerdo con el colega, con Diego. Podremos discutir la naturaleza, si es provisional o cautelar, eso podemos discutirlo, pero en cuanto a la competencia, si ya se dictó la sentencia definitiva y es de condena, no tiene sentido derivar o declinar para otro juez, porque yo ya me pedí, ¿qué riesgo hay? Yo ya condené. Entonces podría perfectamente entender sobre la prórroga o la ampliación de la medida. Me quedan dudas que pueda ser provisional en este caso, eso lo vamos a discutir, porque en realidad yo también acá se va a querer asegurar la ejecución de la sentencia y me parece que ahí podríamos manejar la naturaleza cautelar de la medida. Pero que es el juez que dictó la sentencia de condena al competente, para mí estoy de acuerdo con Diego. ¿Estaríamos hablando de una solución distinta para ese caso? ¿Cuál sería? Lo que pasa es que todo depende qué es lo que no queramos que se contamine. Si es el juez de juicio, no puede intervenir una medida cautelar, pero acá el juez de juicio ya dictó, o sea, es distinto del panorama que nos planteamos siempre. Es decir, siempre el planteo es, el juez de juicio va a hacer el juicio, lo tiene ahí señalado, lo está tramitando, le plantean una modificación o una nueva medida cautelar, no se puede contaminar con el hecho de empezar a entender en cuestiones que tienen que ver con la medida cautelar. Por eso el juez de juicio no parece el adecuado y parece adecuado el de garantías, cualquiera de garantías o el que ya antes intervino, eso es un tema a discutir. Este caso es distinto, eso sí es verdad y quizás amerita un tratamiento distinto más allá de si es cautelar o provisional la medida que se adoptó, que es otro tema que no era donde estaba puesto el foco, pero que igual tiene que haber un juez competente que resuelva para decir esto es esto. Yo en principio no encuentro ningún argumento de texto en el código que establezca que el juez de juicio no puede dictar una medida cautelar. No lo encuentro. Porque en realidad el único artículo que habla es de las actuaciones previas. Y ya no estamos en actuaciones previas. Ya digamos, el juez que actúa en actuaciones previas no puede entender en el juicio. Yo lo que creo es que está bien, no es adecuado que lo haga por el tema de la contaminación, pero claro, esto no está definido en el código, entonces habría que buscar algún argumento que no, obviamente no va a ser legal, como para que el juez de garantías sea el que intervenga en la solicitud de medida cautelar. Pero ojo, creo también que pudiéndolo hacer el de juicio, porque no hay nada que se lo impida, de hecho hay varias normas que le dan competencia cautelar al juez de juicio, creo que si no estamos en un tema de elemento material, podría hacerlo igual. O sea, si no se va a discutir elemento material, podría hacerlo igual el juez de juicio. Claro, pero digo, lo que pasa es que mi postura es estar al caso a caso, porque no hay ninguna norma que prohíba al juez de juicio dictar una medida cautelar. No hay ninguna norma expresa y la regulación de cómo, cuándo y cómo se declina competencia quedó bastante limitada. Sí, correcto. Ahora,
depende cómo se interprete. Tenemos por un lado el artículo 25, si no recuerdo, perdón, me olvidé de traer el código. Habla de actuaciones previas. Sí. El tema es si las entendemos previas del punto de vista de cómo sigue el trámite, o previas en el sentido de distintas y anteriores o ajenas al juicio, que parecería ser la interpretación Correcto. lógica. No hay una norma expresa que diga que no puede. Y el 231 es un apoyo. Sí, exacto. No tiene sentido hacerlo para cautela sobre bienes, sino para hacerlo para cautela sobre la persona, donde va más a fondo todavía. Ahí hay, por un tema de interpretación se podría sacar que el espíritu fue ese, o sea, la idea es esa. Claro, en realidad nosotros tenemos el problema práctico porque somos 3, entonces digamos, no es como acá en Montevideo que hay varios y bueno, de última siempre va a haber alguien en la vuelta. Entonces ese era el tema, que lo discutíamos y a ver, respetando la opinión de todos, no llegamos a una solución que nos pareciera ajustada a derecho y adecuada en la práctica. Porque, digamos, esto de convoco audiencia y veo si entramos al elemento material o no, es como poco práctico. Es como poco práctico. Porque además, normalmente las solicitudes se hacen 2 minutos antes del vencimiento, entonces no podemos estar discutiendo a ver si entro o no entro en el elemento material. Nada de eso. Y parece que yo no sé, el tema del juez de juicio es juez de juicio, ¿no? Que está para el juicio. Como parecería que lo natural, sin perjuicio que de repente no esté claro o especificado normativamente, la función cautelar, cuando es estrictamente cautelar, le correspondería a otro juez. No, me parece a mí, no al de juicio. De todas maneras, estas cosas en el interior se deben resolver de forma bastante artesanal, ¿no? Por la escasez de recursos humanos para la rotación de los casos. Bueno, ¿lo dejamos así y avanzamos con otros temas o quieren algo más para este? Yo desde Tacuarembó, simplemente como un argumento que se puede manejar para sostener la tesis de que el juez que interviene en el juicio pueda tener competencia para prorrogar una medida cautelar dispuesta por el magistrado que actuó en la etapa preliminar o de garantía. Bueno, podría citarse la norma que dispone la declinatoria del juez de garantías al juez de juicio, y cuando se dicta el auto de apertura a juicio oral y público, el juez de garantías declina competencia y pone a disposición a la persona, al juez que interviene en el juicio. Entonces, en base a esa norma que refiere a una declinatoria de competencia, bueno, le está poniendo a la persona a disposición del juez que va a intervenir en el juicio. Por lo tanto, al igual que en su momento tuvo el juez de garantías, también podría tener la posibilidad de disponer o modificar o cesar una medida cautelar si el juicio se demora más de lo previsto, porque claro, el código está planteando una realidad de que se dicta el auto de apertura a juicio oral y público y creo que a los 30 días ya tiene que estar la audiencia de juicio, por lo cual como que los tiempos darían para que la cautela cubriera bien todo lo que es la etapa del juicio, pero si las cosas no resultan de esa manera, creo que ese podría ser un argumento para sostener que el juez que interviene en el juicio pueda también tener esa simplemente era el aporte. Ese que entonces no quedó tan cerrado, el tema sigue medio abierto. Adelante. Otra acotación. Sí. En el caso del interior, por ejemplo, acá en Carmelo, somos 2. Yo si actúo como jueza de garantías, tengo el expedientillo y los audios. Una vez que pasa juez de juicio, pasa como tiene que pasar con la información que él solo recibe, que es el auto de apertura a juicio, y si se apela, eso se va al tribunal. Por lo tanto, si eso está en el tribunal y a mí me piden una medida cautelar o la extensión de la cautela, es lógico que yo voy a tener esa actuación que hice como jueza de garantía, y hablando no de papelitos, pero sí de actuaciones, es lógico que sea yo la competente. Pero estoy hablando de la parte material, de los papelitos, sin querer hablar de papelitos. No sé si me explico. Como que en el tribunal no, aparentemente, ¿no? Ya no. Bien. Acá hay un planteo sobre competencia para el caso de unificación de penas, a partir de una inquietud de Darwin
Rampoldi, no sé si está Maldonado, acá no está, ¿no? Él planteaba que en el nuevo código no hay una norma como el 51 del viejo código que determine o defina claramente el juez competente para la notificación, que solo se establece que la causa más antigua atrae a las demás, y los artículos 2, pero que los artículos 8.9.2 y punto 3 irían en el sentido de que donde está el penado se vigila y ejecuta. ¿Resumí bien el planteo? ¿Estás ahí, Darwin? No, no está. Está de turno. Está cocinando. Bien. Quedó así con signo de interrogación. Bien. El C. Juez competente para sustanciar apelación contra rechazo de sobreseimiento instado. Bató. ¿Llegó? Sí. Queda afuera, ¿no? Sí, tengo una consulta sobre el punto de la competencia territorial en caso de ejecución. Mi pregunta básicamente es si el 289, 2 y 3 se aplica solamente a los procesos posteriores al nuevo CPP o también eventualmente abarcarían anteriores, por lo que dice el 402. No, más que dicen los demás. Claro, porque... ¿Así? Perfecto. Me pasó en un Capaz caso... que es de él. No será. Tenemos en el tribunal el caso. Pero no me acuerdo de dónde vino. No, lo planteo porque me pasó en un caso que se remitió un expediente justamente de Maldonado, aduciendo que es el competente el lugar donde está la persona que no está privada de libertad, sino que fue condenado y está con libertad provisional porque se hizo la liquidación y todavía no se hizo el procedimiento de libertad condicional. Entonces mi duda es en cuanto al aspecto temporal de la aplicación de la norma. Si se me remitió por lo que dice el 289.2 y 3, yo entiendo que no es aplicable, porque la sentencia es del 2016, se liquida creo que poco tiempo después. En su caso sería aplicable con el código nuevo, pero no con el régimen anterior. No sé si soy claro. Ese fue el fundamento por el cual se me remitió el expediente. La sentencia es del 2016, o sea, proceso viejo. Y el 402.1, inciso segundo, dice: las causas penales en trámite, la fecha de entrada en vigencia, continuarán rigiéndose por las disposiciones del decreto ley 15.032, etcétera. Y el tercer inciso dice: la suspensión condicional, la libertad condicional, así como cualquier otro instituto que implique beneficios para el condenado, continuarán aplicándose a las causas penales en trámites o finalizadas, comprendidas en el inciso anterior. A lo que voy es, este proceso para mí se sigue rigiendo por la 15.032 y no por el 289.2 y 3, sin perjuicio que no comparto igual el fondo de que el lugar donde esté la persona sea el que delimita la competencia. ¿Por qué? Porque el 289.2 y 3 indirectamente refieren al lugar que hubiera dictado o la ejecución si se hubiere, cuando de las penas o medidas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia. Acá hay dos cuestiones. Una es la hipótesis prevista, que es esta que dice el legislador, y la hipótesis no prevista, que sería el que está libre con sentencia de condena. Al caso previsto le aplico los artículos 289, 2 y 3. Al no previsto, por analogía, le aplico la misma norma. No comparto en el fondo la posición que sostiene donde esté residiendo el penado es el juez competente, y sin perjuicio de ello, en caso del código viejo, le sigo aplicando la 15.032. Eso es lo que entiendo, pero... Lo que yo iba a decir es que se ha entendido que en ejecución se aplica código nuevo, porque el artículo 402, segundo dice que se aplicará el decreto de ley hasta que la sentencia definitiva pase a la autoridad de juzgado. Entonces, como ya pasó una autoridad de juzgado... Es eso, que como ya pasó una autoridad de cosa juzgada, el inciso 2 del 402
dice que se aplica el decreto ley 15.032 hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosas juzgadas. Y esas ya pasaron. Sí, ese es el criterio que se manejó en la mayoría de los talleres Sí. que se dieron y todo en CEJU con relación al proceso de ejecución. Es decir, una vez que la sentencia queda ejecutoriada, aun cuando todo el proceso haya tramitado por Código Viejo, pasa a regirse por Código Viejo, pasa a regirse por Código Nuevo. Por lo tanto, sería aplicable el artículo 289 del nuevo Código de Proceso Penal, y después habrá que ver cómo se interpreta el 289, a ver si esa es otra historia, pero que es aplicable, sería aplicable. No sé si alguien tiene algún argumento para ir contra esto de sentencia ejecutoriada. Puede haberlo, digo, no sé si alguien lo tiene. El 402, la verdad, que es una norma que fue modificada varias veces, la trabajamos, yo tengo que hacer una culpa acá desde la Comisión Interinstitucional, también cuando se plantearon algunas de las reformas, y la verdad no advertimos la cantidad de problemas que está dando. Parecía que era bastante claro lo que se quería poner, pero en realidad no ha sido nada claro, y está dando una serie de inconvenientes, porque en principio lo que parece ser el principio general está en el inciso segundo del 402.1, lo que aclara ese principio está en el primer inciso, entonces no ha sido fácil, pero no sé si alguien advierte en materia de ejecución alguna solución distinta, porque sentencia ejecutoriada hay y por lo tanto el Código Viejo ya no se puede aplicar. Por eso se hizo la salvedad, justamente, por eso se hizo la salvedad de que la libertad condicional y la anticipada eran aplicables para que no hubiera duda y que no quedara a discreción de la doctrina o la jurisprudencia si estos institutos que eran aplicables a un sujeto que había sido procesado y condenado por el Código Viejo y cuya ejecución se iba a regular por el Código Nuevo. Entonces dijo, bueno, la ejecución es por el Código Nuevo, pero mantiene los beneficios que tenía porque ya los tenía, entonces no se los podemos quitar. Sí, él no está de acuerdo con el otro, con la interpretación, pero en definitiva el punto de partida estaría claro, ¿no? Que sería aplicable la regulación del nuevo código a la ejecución. ¿Alguna intervención con respecto a esto? Claro, para los procesos de unificación de penas, los tribunales en eso, que es uno de los puntos donde nos hemos puesto de acuerdo, creo que no hay nadie con criterio distinto, no estamos admitiendo, y los jueces de primera instancia también, pues ya no los remiten tampoco, la apelación automática en procesos de unificación de penas, aun cuando se tramitaran por código, los que se iniciaron después de 1 de noviembre. Yo personalmente no comparto ese criterio. Entiendo que no existe cosa juzgada porque es necesario un cúmulo. Toda la vida fundamos la existencia de la necesidad del proceso de acumulación en que las sentencias parciales pasaron a autoridad de cosa juzgada en todo menos en la pena. Y como el 402 no distingue entre cosa juzgada material y formal, no puede distinguir el intérprete. Por lo tanto, para mí, esos procesos mientras haya una de las causas que integre el proceso que haya sido tramitada por código del 80, el cúmulo debe tramitar por código del 80, porque entiendo que no hay cosa juzgada. Un argumento práctico de autoridad como quiera. Nosotros lo incluimos acá simplemente como una noticia. Es decir, los 4 tribunales... Sí, está bien, se lo entiendo. Es respetable, opinable, es decir, por supuesto, esa discusión es interminable, es decir, de cuándo es la cosa juzgada parcial, de cuándo se impone una sobre la otra, pero desde el punto de vista práctico nos pareció interesante comunicar a la mesa penal que los 4 tribunales comparten, quizás por una razón práctica, en fin, lo que sea, el criterio de que no corre la automática en los cúmulos posteriores al 1 de noviembre de 2017. No quita que tú entiendas otra cosa, eleves, salvo cambio, se declara mal franqueada la alzada, volverá. Obvio. Nada más, digo, no es para desincentivarlo, pero digo, simplemente nos pareció relevante la noticia, porque en tantas cosas no tenemos acuerdo, vez que tenemos acuerdo en una, y que puede tener relevancia, digo, les puede generar a ustedes, digamos, algún alivio en cuanto a la toma de decisiones, al estudio de la situación o lo que sea, comunicarles, simplemente nada más que eso, no para imponerles nada, ¿no?
Desde Tacuarembó para, bueno, alguna reflexión en relación a lo que planteaba el colega sobre la aplicación del 289, 2 y 3. Yo comparto el criterio de la doctora Gatti en cuanto a que al haber sentencia ejecutoriada, necesariamente comienza a regir para la etapa de ejecución el nuevo código estas disposiciones. De todas maneras, la solución no sería muy distinta con el código viejo, aun si se tomara la posición contraria, porque el 322 creo que también establecía una solución similar, para el tema de ejecución cuando la persona constituyó domicilio en la caución en otro departamento. O sea, creo que más o menos la solución sería la misma. En cuanto al incidente de unificación, de penas, yo planteo simplemente una duda que tiene que ver con, entiendo que es aplicable aún cuando sean procesos viejos, porque el proceso de unificación se inicia estando vigente el nuevo Código de Proceso Penal y por lo tanto debe regir 327 y 328 el nuevo Código de Proceso Penal. Yo lo veo desde ese punto de vista. Por lo tanto, estoy tomando en cuenta la fecha de inicio del proceso y no hago el foco, en cuándo quedaron ejecutoriadas las sentencias de los procesos que se van a unificar, sino que tomo en cuenta cuándo se inicia el proceso unificatorio. Por eso entiendo que aplica la nueva normativa. Ahora, en relación al proceso unificatorio, bárbaro, regula los plazos que tienen, que son bastante breves y generan algunos problemas para el Ministerio Público, para la defensa, para acusar y para evacuar el traslado, pero no dicen nada en cuanto a la sentencia y en cuanto a las formalidades. Entonces se genera cierta perplejidad. Es un tema que puede ser de puro derecho, podría interpretarse como de puro derecho y no sería necesario convocar a una audiencia para el dictado de la sentencia y hacerlo en audiencia. Bueno, si fuera en audiencia, ¿cómo es la audiencia? ¿Tiene que ser una audiencia oral, mediante el sistema Audira y demás, con todas las formalidades de la audiencia oral dictada, citando a la persona, o puede ser una sentencia dictada fuera de audiencia? Y en el caso que se entienda que es una cuestión de puro derecho, haciendo una analogía con el CGP, de aquellos incidentes que referían a cuestiones de puro derecho y que por lo tanto se podrían tramitar de esa manera, pienso, ¿cuál es el plazo que tenemos para dictar la sentencia? El 328 no lo dice. Tenemos que ir a las normas que regulan los incidentes fuera de audiencia en el CPP, más o menos. Yo, el criterio que estoy aplicando, es decir, 6 días, y la sentencia, bueno, trato de dictarla al día siguiente para no generar ningún tipo de discusión, y la estoy dictando fuera de audiencia. No sé cuál es el criterio que tienen los colegas al respecto en cuanto a los plazos para el dictado y en cuanto a la forma. Gracias. ¿Y se le planteó dudas con esto? De Tacuarembó, de Diego Prieto. Gracias, Diego. Sí. Es decir, estructura, plazos de la sentencia. La sentencia, no encuentro el artículo, pero dice que se tendrá como definitiva o algo así dice, o sea que entiendo, y eso fue lo que se habló en el curso de ejecución, que sería de 15 días el plazo. Fuera de audiencia, o sea que la sentencia se dicta por escrito. Sí, se habló, ahora me acordé, incidente fuera de audiencia con sentencia con plazo de las definitivas. De 15 días. Es verdad. Y se dicta fuera de audiencia. Sí, excelente. Sí, impecable, muchas gracias a la colega, bueno, bárbaro. También ahora se planteó un tema en esas jornadas, y creo que hace poco lo volví a ver, que es el plazo. ¿Qué pasa cuando la acusación para la unificación se le vence a la Fiscalía? Tenemos eso. Bueno, por ahí se discute el régimen. Suponiendo que fuera por eso, está peleando por eso. Pero suponiendo que no hubiera duda que fuera el nuevo y se le venció el plazo, ¿qué pasa con eso? Eso lo vimos en ejecución. Creo que la solución, no sé si está más adelante y me estoy anticipando, era de aplicar el tema de la subrogación, ¿no? Creo que fue la solución que se encontró para tener una salida. ¿Qué pasa al subrogante? Porque el código no dio ninguna salida para el caso de que se le dé el traslado al fiscal y el fiscal no haga nada. Entonces, efectivamente, es un tema que se va a empezar a plantear más con plazos breves. Una solución es esa, porque no hay solución de texto.
el punto nomás para que acá. La duda parecería que fuera quién es competente en unificación de pena, ¿no? Y el 328 es clarito que dice que es la unificación es en la causa más antigua. Y no, me parece que la duda fuera eso o por los artículos 289 cuando remite donde estuviera el penado, en un centro de reclusión o en libertad. Pues obvio que es la causa más antigua, no sé, a mí no me presenta otra duda, sino los juzgados de ejecución de Montevideo estarían desbordados, porque los penados en gran mayoría están en las cárceles, estarían todas las causas de unificación ahí. Es donde es la causa más antigua, ¿no? Digo, ese era el tema de la pregunta, ¿no? Sí, pero para el que se planteó el problema, él entendía que no había una solución respecto a la competencia, dice solo está establecido que la causa más antigua trae a las demás. Pero después hace jugar las normas en el sentido que hay en el 289.3 una previsión donde esté el penado, o sea que como habíamos acordado, como no está... Pero eso más que nada para la vigilancia y el control del penado. El 328 dice, el juez letrado de primera instancia formalizará la unificación en la causa más... Competencia en la causa más, donde está la causa más antigua. Como estaba planteada la pregunta, es como que se diferencian dos cosas. Por un lado, una cosa es que sea en la causa más antigua, pero para quien formula la pregunta, eso no determinaría la competencia del juez. Por lo tanto, el juez lo determinaría conforme al artículo 289. Así estaba planteada la pregunta, por eso así la hicimos. Habíamos pasado por alto este tema, pero si quieren, digo, el resto, opinar sobre esto, ¿tienen dudas con la competencia? ¿No? ¿Qué le contestamos a Estamos hablando de dos temas distintos. Uno es la competencia para el proceso unificatorio de penas y otro es la competencia para la ejecución de una condena, que es lo que regula el artículo 289, 2 y 3. O sea, regulan cosas distintas. La competencia para la unificación de pena es la prevista para el proceso de unificación de pena, el de la causa más antigua. Eso, como decía el compañero, ninguna duda puede caber. Con respecto a la ejecución, es decir, cuando ya hay una sentencia ejecutoriada, supongámosle la sentencia unificatoria, bueno, ahí hay que ver dónde está el recluso para ver quién tiene que controlar que salga cuando vence la condena, que tenga que redimir pena por días de trabajo, en fin, toda esa tarea le va a tocar al juez competente en el territorio donde se encuentra la persona recluida. O si está en libertad, bueno, no sé, los beneficios que correspondan. Gracias. No, sí, quedó clarísimo el punto de vista tuyo. Lo que yo insisto que el planteo que hizo, quien hizo el planteo dice que el nuevo código solo establece que la causa más antigua atrae a la demás, pero no queda establecido, según su punto de vista, y por eso yo quería invitar a los demás a ver si lo comparten o discrepan, dice no está establecido quién debe tener la causa más antigua. Yo comparto lo que dice. Es competente el de la causa más antigua. El que no viene pierde, ya está, seguimos, perfecto, se le transmite y ya va a quedar firmado. Tenemos un orden arbitrario, ¿otra vez con esto? No. ¿Vendría medidas o penas alternativas? La pregunta la sé que hizo Diego. Perdón. Salté porque hay otro tema de competencia que lo vi. Juez competente, para sustanciar apelación contra rechazo de desobedecimiento instado en audiencia de control de acusación. Juez competente para sustanciar el recurso de apelación. Diego. No, a mí me pasó, yo tuve un caso así, que era un sobreseimiento parcial en la audiencia de control de acusación. Apelaron y fue al tribunal. Y la pieza la mandé yo al tribunal, porque es una decisión mía. O sea, el tema ahí es que si yo le mando al juez de garantías un expediente para que tramite una apelación, se va a enterar de lo que pasó en la etapa previa. Al juez de juicio, quiero decir, se va a enterar de lo que pasó en la etapa previa. A su vez puedo generar prejuicio, porque está viendo que, bueno, en alguna otra cosa andaba, no sé, ¿no? Y a su vez también, claro, es todo un lío, porque en realidad la decisión es del juez de garantía. Si el tribunal revoca y hace lugar a la apelación de la Fiscalía,
hay que hacer una audiencia de control de acusación respecto de ese hecho. O sea, que lo tiene que hacer el mismo juez de garantía. O sea, me parece que ahí no habría... O sea, el tema es que el juez de garantía y eleva a juicio un pedazo. Bueno, ese pedacito, ese fragmento es el que va a juicio. Lo otro se lo queda. ¿Cómo fue? No, en la audiencia, sí, la defensa instó el sobreseimiento por insignificancia, principio de lesividad. Era un caso de un adolescente, era una tentativa de hurto de una cajilla de cigarro de 10 y un colet que eran 170 pesos. Sí. Bueno, la fiscal lo metía en varios hechos, eran varios y metía ese. Y le digo, no, o sea, la defensa instó el sobreseimiento y yo le hice lugar por insignificancia y el tribunal después confirmó. Pero claro, si el tribunal revocaba, yo tenía, o sea, se podía decir que había prejuzgado yo y sacármelo, pero algún juez de garantías tenía que hacer, vamos a decir, el control de acusación de ese hecho. Tengo detallado el caso por las dudas que haya algún ingrediente, ¿no? El caso, dice Diego Banet, durante la tramitación de la causa ante el juez de garantías se apela por la defensa la resolución judicial que hace lugar a la solicitud. No, esta es otra cosa, perdón. No, es el mismo caso. Se apela a la resolución que hace lugar a la solicitud de formalización. Perdón, sigue, tranqui. Luego, en audiencia de control de acusación, se apela a resolución que no hace lugar al sobreseimiento instado por la defensa. En ambos casos, la apelación se concede sin efecto suspensivo, siguiendo el principio general, etcétera, etcétera. Planteo, ¿cuál es el juez competente para sustanciar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que no hizo lugar al sobreseimiento? Sigue, el juez de garantías, quien dictó la resolución ante quien se anunció la apelación y quien cuenta con los antecedentes, o el juez de juicio, que solo recibe el auto de apertura a juicio con la indicación de que las providencias mencionadas fueron impugnadas y concedidas con tal efecto. ¿Queda un poco más claro? Sí, ¿o no? Igual ahí hay todo un tema que es hacer el juicio con un sobreseimiento pendiente de resolución. O sea, ese me parece que es el problema. El efecto del recurso. Claro. Vamos entonces... Ahí está, porque estamos haciendo un juicio que puede caer todo. Perfecto. ¿Y para qué vamos a estar gastando todo lo que lleva un juicio? Una cosa que va a caer. Pero en eso mismo, en ese mismo... No suspensivo. Eso mismo que dice Diego, por acá, hay... Creo que Diego Banet mismo está sustanciando un juicio, llevando un juicio que la formalización está apelada. Sí. Entonces, también. Yo los invito a pasar al punto 8, porque en realidad continúa ahí. Lo del acuerdo, el literal A, ya lo vimos, el acuerdo de los tribunales. Y en el B sería lo que estás planteando tú, Beatriz, y plantea Diego Banet. Apelación de la resolución que formaliza y o de la que desestima el sobreseimiento instado. ¿Suspende el dictado de la sentencia de juicio? ¿Suspende el juicio? Y en el caso de suspender la sentencia, sería un posible argumento en aplicación del artículo 281 en forma extensiva, que es posición de la doctora Minbiel en el trabajo sobre medios impugnativos que publicó la Asociación del Libro sobre el Nuevo Código, que ahí ella dice que ese artículo prevé la suspensión en caso de incidente, incidente con efecto no suspensivo. Bueno, se podría extraer que hasta la citación para sentencia puede avanzar y no más. Bueno, ¿y qué opinan ustedes? Sí, pero parece medio complicado que el juez hace todo el juicio y dice, no puedo dictar sentencia, ahora espero. Y, o sea, la idea del juicio oral es que se dicte sentencia a continuación de haber visto toda la prueba, porque esa es la riqueza. Entonces, no, voy a esperar 3 meses a dictar la sentencia. Bueno, llama la atención. Lindo debate porque se está planteando, porque hay, como creo que ya hemos hablado, un cierto desfasaje entre la celeridad o lo que puede pasar en un proceso de primera instancia con el nuevo sistema y la segunda instancia regulada con los plazos legales. Es decir, acá no se trata de que un tribunal esté atrasado, con los plazos que están establecidos en la ley, perfectamente puede pasar esto en forma relativamente frecuente. ¿Cuál es
la alternativa de solución que la mesa propone ve. Eso, Sí, en realidad necesitaríamos reforma legislativa en principio. Cobarde. Bueno, claro, pero es un tema que no está resuelto, Beatriz. O que el tribunal, cuando va en apelación, diga con qué efecto, porque, claro, si va... Y no dice... El tribunal puede suspender. Claro, porque el que puede suspender es el tribunal. El problema es que, como le llega al tribunal la información, no sabe qué avance hubo en primera instancia tampoco. Entonces, si el criterio va a ser suspender siempre, tampoco es la idea. A mí me pasó que mandaron suspender el juicio y el juicio hacía un mes que se había terminado. Tenemos la información y como ni siquiera como no tenemos ni siquiera sistema, no tenemos cómo acceder a la información. Quería plantear una duda. Uy, perdón. Está hablando la colega. Después cuando termine pido la palabra a Tacuarembó después de que hable la colega. Bien. Graciela y después Tacuarembó. Un poco pensando lo que dijo y coincidiendo con lo que dijo Diego, en cuanto a que suspender con la sentencia como que corta la parte de la continuidad, ¿no? Pero se podría usar la segunda parte, salvo que el juez declare a petición de parte, siempre que te lo pidan, ¿no? Porque obsta al desarrollo de aquel. Contra esta resolución solo procede el recurso de reposición. Podría la parte, si está atenta, decir que se suspende el proceso en la parte de formalización. Sí, incidente fuera de audiencia, que es un código oral, además. Un proceso oral. Bien. Bueno, en cuanto... de hecho, estamos en los incidentes que fuera de audiencia, igual convocamos audiencia para tratar el tema. Si bien, aunque no haya prueba, convocamos lo mismo y no la sacamos la resolución fuera de audiencia. Tacuarembó. Sí, no, yo con respecto al caso que planteaba Diego, no, me surge la siguiente duda, es decir, en la audiencia de control de acusación existe la posibilidad, como ocurrió en el caso concreto, de que la defensa inste el sobreseimiento. ¿Ah? El sobreseimiento, digamos, es un instituto que es resorte del Ministerio Público, es decir, es una potestad reglada, podríamos decir, que tiene el Ministerio Público de no ejercer la acción penal en determinados supuestos en los cuales la representación de la causa pública entiende que no hay lesividad al bien jurídico tutelado. O sea, partiendo de esa base, yo lo que no comprendo